Buenas tardes, bienvenidos al capítulo 3 de nuestro podcast institucional Micrófono Abierto Tecámac, Estado de México. Esta vez hablaremos sobre los programas escolares de prevención que sí funcionan y que no. Como invitada especial tenemos a la directora Mariana Alejandra González Marentes, directora de la asociación Jornadas Tecámac por la Paz, que es una asociación organizada dedicada a promover acciones comunitarias orientadas a la construcción de entornos más seguros, solidarios y conscientes. Buenas tardes, directora. Me gustaría saber, de acuerdo a su experiencia, ¿qué programas de prevención usted considera que sí funcionan y que no funcionan? Pues mira, hay muchos tipos de programas, pero creo que el punto clave en cuanto a mi experiencia tiene que ver más bien cómo lo desarrollas, ¿no? Si tienes una base estable, si estás teniendo una medición y también que tengas que hacer todo lo necesario para que participen, tanto hablando en programas escolares, tanto jóvenes como padres de familia, profesores, y darles las herramientas que cada uno necesita. En este caso, por ejemplo, pudiéramos decir que no funciona, ¿no? Algo que les digo mucho cuando llegamos a las escuelas es, no te va a funcionar una plática aislada de 1 hora donde tengas a los niños aburridos o a los chicos, porque ya son adolescentes, aburridos con temas que no les interesan, porque están cansados de escuchar, ejemplo, ¿no? Cuando vas a hablar de una cuestión ambiental, que les digan, no tires basura, se ve feo, está sucio, eso no los motiva. Entonces, para mí es, ¿qué no funciona? Aquello que no va a motivar a los jóvenes y aquello que no da estrategia o herramienta. ¿Qué sí funciona? Lo que los pueda motivar. ¿Por qué cree que trabajar habilidades socioemocionales ayuda más que solo hablar de drogas o de prevención de adicciones? Porque todo lo que es la educación tiene que ser integral. Entonces, si tú vas y les hablas y les dices, esto es malo, lo que va a suceder es que nada más ellos van a decir, pues yo sé que es malo. Yo creo que cualquier adolescente pensante en tu edad promedio, que tienes 14, 15 años, saben que las drogas, que el alcohol, los estupefacientes, que un embarazo no deseado a esa edad es malo. Sin embargo, eso no los va a llevar a decir, no lo voy a hacer. ¿Qué sí me llevaría? Lo estábamos platicando ahorita, ¿no? Un programa como lo que están haciendo ustedes ahorita, el generar un podcast donde los chicos se involucran, donde hablan de estos temas de una manera que realmente les interese. No es lo mismo que yo invite a un programa a unos chicos en donde les diga, vamos a tener 5 charlas educativas donde les voy a traer 5 ponentes que no les interesa, a que les diga, vamos a hacer un torneo de freestyle y entonces el tema es drogadicción. Ustedes desarrollan. No es lo mismo, ¿no? No, sí. Es la manera de buscar que hacerlo más entretenido para ellos y que de verdad pongan la atención que debe de. Bien. ¿Qué papel juega la autoestima en la toma de decisiones de prevención? Precisamente volvemos a al mismo punto raíz. Cuando tú trabajas en una educación integral, vas a fortalecer todos los puntos del joven. Entonces, no es lo mismo un chico que, aunque todos pasan, precisamente por eso se llama adolescencia, por una etapa donde todo les duele, no es lo mismo un adolescente que puede tener actividades que lo hagan crecer en su autoestima, ejemplo, un deporte, una actividad artística, que canten, bailen, que actúen, todas esas actividades que pueden generar los van a hacer que se sientan realizados. Está demostrado que no es la única forma de nosotros tener dentro de nuestro cerebro una dotación de dopamina, las sustancias. También lo podemos hacer de forma natural con muchas actividades y con muchas cuestiones. Entonces, cuando tú te sientes bien en tu autoestima, tu cerebro por sí solo va a generar dopamina con esas actividades. Y entonces podemos suplir lo que generan esas sustancias. Cuando llegamos a dar las charlas, porque sí es importante dar charlas de apertura, sin embargo, cómo las manejes y qué viene después es lo que hace la diferencia. Yo me he topado mucho con que cuando llegamos a tocar fibras con los chicos después de la plática, que interactuamos, jugamos, hacemos muchas actividades que a ellos les gustan, les hago la pregunta, ¿quiénes de ustedes se han levantado, se han visto al espejo y han dicho, no tengo ganas de salir, no tengo ganas de levantarme? Y nos damos cuenta que es más del 80-90% de los chicos cuando ya hay una apertura los que levantan la mano. Entonces, cuando les digo, les gustaría encontrar una forma de poder sentir lo que le llaman ustedes ese subidón sin necesidad de una sustancia, pues ellos dicen, sí, no me digas que es mala, yo sé que es mala, pero dime cómo hago para suplir eso. Entonces, ¿cómo lo suplimos? Con esa parte de la autoestima, trabajando con diferentes actividades que a ellos les interesen. Y entonces, cuando ellos tienen esa estabilidad emocional en su cerebro, es más difícil que caigan en adicciones.
Entonces, trabajando su autoestima, sí o sí, ellos tienen mayor mayor posibilidad de salir adelante sin caer en ese tipo de cuestiones. Ok, entonces se podría decir que cree que la participación activa de los alumnos es mejor para avanzar en resultados. Exactamente, el éxito de un programa de prevención está centralmente enfocado en ellos, en que ellos participen, en que sea algo de su interés. Y no hablo de la temática del programa de prevención, sino hablo de lo que ellos quieren realizar o hacer. Esa es la base central para que un programa de prevención funcione. Y no es lo mismo que yo te diga, oye, se me ocurrió que vamos a hacer una super actividad porque vamos a hacer collares con sopitas de codito, y entonces te vas a quedar viendo y vas a decir, ¿En serio? ¿es en serio? Entonces, ahí es la parte en donde si yo me sentara a generar un programa de prevención, a la primera persona que le preguntaría sería a los mismos alumnos. Yo te preguntaría a ti qué actividades te gustan, qué es lo que quieres hacer. Para poder generar esa acción de que ellos quieran participar en ella y no les aburra. Ok. ¿Usted por qué cree que es importante que la prevención se trabaje desde la escuela y no solamente en el ámbito familiar? Porque los alumnos pasan la mayor parte del día en la escuela. Además están en una etapa en donde la mayoría de los adolescentes, digo, soy mamá, y por experiencia te puedo decir que a la última persona a la que a veces le quieren platicar lo que les está sucediendo es a papá o mamá, y es totalmente normal, no tenemos por qué sentirnos incómodos con esa parte. Entonces, si pasan más tiempo en la escuela, entonces, ¿en dónde tenemos que trabajarlo? Y además que la escuela no únicamente, al decir que se tienen que trabajar en la escuela, no quiere decir que únicamente lo vamos a trabajar con los alumnos. Como te decía, es importante también la participación de los papás. Pero ¿cómo van a participar los papás? He ahí el tema importante, ¿no? O sea, ¿qué herramientas? Que en verdad parezca que sí les interesa lo que hace su hijo y también tengan la iniciativa de querer ayudarlos, de querer participar junto con ellos. Además de que tengan la apertura de escucharlos, porque muchas veces cuando llegamos a hacer los programas de prevención con los alumnos están súper entusiasmados y dicen, esto está bien padre, y mira, me gustó porque vino una persona, hicimos esto y esto y el otro, y cuando les decimos, papás, ¿dan permiso de ir a una salida al teatro? No. Papás, pueden venir porque les vamos a dar una capacitación de cómo saber si tu hijo está o no metido en problemas de adicción, cómo saber si en ese momento está intoxicado, cómo saber a dónde tengo que recurrir, y no lo hacemos como papás, pues también estamos poniendo un bloqueo. Entonces, eso también tiene que ver lo que nos va a garantizar que funcione o no funcione. El hecho de que los papás se involucren y den un apoyo también a los profesores, que es otra parte que también tenemos que platicar. Sí, así como los papás que ponen por encima de su trabajo antes que a sus hijos, que la mayoría son así, que no puedo porque tengo que trabajar, entonces no pueden apoyarlos en ese tipo de temas. Fíjate que eso que acabas de decir me parece muy importante. Cuando nosotros como asociación tenemos el acercamiento con los jóvenes, podemos escuchar ese tipo de cosas y a veces es la perspectiva del joven. Y no equivocada, sí, porque ellos priorizan porque hay responsabilidades que ellos tienen que asumir. Entonces también parte de lo que nosotros hacemos en esos programas y de lo que garantiza es que nosotros podamos ser un vínculo entre papá y joven. El que a lo mejor yo me pueda sentar con tus papás y si tú tienes ese pensamiento le pueda decir, oye, es que la forma en que estás llevando tu dinámica con tu pequeño o con tu joven lo está llevando a sentir que tu prioridad es el trabajo. Y a lo mejor, y te puedo decir que nos hemos encontrado muchas veces con que el papá voltea y dice, ¿cómo crees? No? O sea, mi prioridad son mis hijos, pero si no tengo trabajo, ¿cómo ya lo llevo a la escuela? No sé qué. Ah, bueno, vamos a trabajar en cambiar tu dinámica. ¿Cuál dinámica vamos a generar? Para que, si bien sabemos que es una prioridad tu trabajo, de qué manera puedes participar a tus posibilidades para que tu hijo se sienta acompañado. Y eso da un cambio totalmente a la dinámica que tenemos. Muchas veces caen en adicciones precisamente por ese tema que en la adolescencia es lo normal, que sintamos que papá no nos entiende, que mamá no nos escucha y todas esas cuestiones. Y cuando hacemos esas dinámicas entre alumnos y papás en donde hay acercamiento, a veces se rompe esa barrera y podemos tener otro tipo de trabajo que tiene que ver igual con la autoestima, porque mucha de la formación de nuestra autoestima viene de nuestros papás. Entonces, si es nuestro primer vínculo y no es sano, entonces de ahí pueden surgir muchas cosas, ¿no? O sea, que yo me sienta desvalorada y... Solo. Ajá, exactamente.
Bien, ¿la prevención realmente reduce el consumo o solamente es como información para ellos? No, la prevención sí o sí tiene, bien trabajado, tiene que reducir el consumo. De hecho, cuando hablamos precisamente de programas escolares que sí están teniendo un resultado, no vamos a hablar únicamente de lo que vamos a ver de manera momentánea. Tiene que estar bien estructurado, tiene que haber un censo, perdón, antes de generar ese programa preventivo y después para poder tener una lectura de si realmente estamos logrando el objetivo. Esa es la diferencia entre que funcione o no funcione, porque yo puedo decir, ay, los chavos se fueron súper contentos y tuvimos 20 en nuestra batalla, ¿no? Que concursaron y de ahí a uno se lo llevaron a un programa de televisión, súper padrísimo, pero si nuestro objetivo es la prevención, por ejemplo, de adicciones, y nosotros no hacemos una medición de qué es lo que está sucediendo en nuestro colegio antes de generar ese proyecto, por supuesto que no vamos a saber si funcionó o no funcionó. Puede estar muy padre, muy original, todos nos divertimos, pero si después cuando yo hago mi medición me doy cuenta que incrementé o que no disminuyó, entonces no estoy generando realmente el programa que funcione. Claro, sí, como mayormente que no se pueden pensar que sí puso atención o que sí le interesó y saliendo es completamente diferente y vuelve a su mismo mundo sin haber revertido nada. Nada. Pero si realmente hacemos una buena estructura, una buena planeación, medición de lo que estamos haciendo con el proyecto o el programa de prevención, obviamente sí vamos a llegar a un punto. Aquí me gustaría platicarte algo con lo que me encuentro constantemente en las escuelas. Pasa mucho que de repente dicen, vamos a dar la plática de prevención a las adicciones. Y lo que hacen es lanzarles una bomba de información sobre los diferentes tipos de drogas que hay, qué es lo que te provoca, dónde regularmente las consiguen. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y sí sucede y lo hemos visto. ¿Dónde regularmente las consiguen para decirte que no las consigas? Ilógico, exactamente. Ahorita tú ya lo razonaste, pero regularmente no lo hacen. ¿Y qué sucede? ¿Con qué problema nos encontramos nosotros como asociación? Que ya llevan 5 o 6 pláticas anteriores en donde les mandaron el catálogo de todas las drogas que existen. Y yo esto lo comparo como cuando llegas con un niño y le dices, no comas dulces, porque hay, les muestras todos los dulces que hay. ¿Qué es lo que va a hacer el niño? Sí, no, pues va a querer probarlos, le va a dar curiosidad de a qué sabe. Exactamente. Sin embargo, si yo al niño, en lugar de decirle, todos estos dulces existen, no comas dulces, voy y le digo, existen todas estas frutas, que te pueden generar el mismo placebo, porque al final las drogas están ahí porque nos provocan esa cuestión de dopamina y ese placer, y entonces por eso las consumimos. Entonces, si yo le puedo enseñar al joven que puede consumir todos estos alimentos, que le pueden generar esa satisfacción o que puede hacer todas estas actividades y puede obtener ese mismo subidón de energía. ¿Cómo te sientes cuando cantas? No, alegre. Cuando bailas, ¿no? Sí. Cuando sales con tus amigos y van a una tardeada y bailan, olvídate si hay alcohol, no hay alcohol. O sea, tú llegas con la energía hasta arriba. Entonces, es importante pues comentar eso, ¿no? Cuando quieran apoyar, hacer ese tipo de pláticas, que contemplemos que primero tenemos que hacer ese estudio que te decía, en donde tú ves qué tipo de drogas se están consumiendo en ese colegio, en ese instituto, y entonces ya puedes decir de qué le vas a hablar. Ya no le vas a abrir los ojos a todo lo demás, sino vas a saber cuál es el problema o la temática real que tienes en ese colegio, y entonces en base a eso generas tu proyecto o tu programa. ¿Puede ser contraproducente el exagerar la información sobre? Sí, exactamente es lo que estamos hablando, el sobreinformar de temas. Es como cuando sexualizamos a los pequeños. Por eso hay un programa educativo en donde te dicen en qué momento tienes que empezar a hablar de sexualidad y cómo tienes que hablarlo. Por eso debe de haber una orientación sexual, porque si tú a un niño de cierta edad le tocas temas o imágenes que todavía su mente no está preparada para digerir, lo que vas a hacer es sexualizarlo. Y entonces es contraproducente. Es exactamente lo mismo con las sustancias. Cuando tú a un niño le empiezas a hablar de temas que no son adecuados o de sustancias que él todavía a lo mejor no conocía, en cualquier momento en su proceso de adolescencia, donde está aprendiendo a conocerse, donde está intentando embonar en ese mundo y ser parte de y todo ese rollo, y de repente llegan y se les da el bajón de energía en donde se sienten tristes, donde vienes a y todo eso,
lo primero que va a llegar a su cabeza es, recuerdo que dijeron que esta sustancia ahorita me va a ayudar. Y entonces salgo y de repente empiezo a buscar. Que si empiezo por tomar, después pierdo el miedo a tomar, después ya empiezo a lo mejor con marihuana, sí, claro. Es que es lo más común, ¿no? Los niños, ahorita que todos los adolescentes traen el vape. En cualquier lado tú volteas y ya traen vape todo el mundo. Exactamente. Y como al final es parte de una moda, su cerebro del chico va a decir, por más que le digas te hace daño por esto, esto y esto, su cerebro va a decir, sí, siempre me dicen lo mismo, pero yo ya lo he fumado y no siento nada y no me ha pasado. ¿Tienen ese despertar en algún momento? Sí lo tienen, pero lo tienen cuando ya están en un punto que a veces es difícil regresar. Cuando ya están tocando fondos, cuando dicen, sí era cierto eso que decían, ¿no? Claro. De que si yo probaba una sustancia, después me iba a ser difícil dejarla. Yo siempre pensé que lo tenía controlado, sí, ¿no? Que era como mentira. Ajá. ¿A qué edad consideras que sería bueno empezar a tocar estos temas con tus adolescentes? Pues creo que no hay como una edad específica, depende mucho, sobre todo hablando de la cuestión de los colegios, porque depende mucho de en qué estatus se encuentra ese colegio. Cuando nosotros hacemos ese tipo de evaluaciones para ver en qué punto están, cuáles son las sustancias que regularmente consumen, nos damos cuenta que incluso entre un CBT y otro, a una escuela privada, una zona, hablando de si estamos en Ojo de Agua, en otro punto de Tecámac, hasta en otro municipio, nos puede dar lecturas totalmente diferentes y una madurez emocional diferente en los chicos. Por eso, bueno, lo mismo, es importantísimo que antes de que generemos un programa de prevención, tengamos una información más completa de qué es lo que está sucediendo. Para poder resolver un problema, tenemos que conocer el problema a fondo, ¿no? ¿Y cómo pueden los estudiantes convertirse en agentes preventivos dentro de su grupo? O sea, pues precisamente cuando tenemos este tipo de programas, como lo que estás haciendo tú ahorita, tú estás en un podcast en donde estamos platicando y tocando temas que son de interés de los jóvenes. En el momento en que tú te sientes aquí y eres voz de esos chicos, a lo mejor yo te puedo decir algo y tú ahorita me puedes decir, ¿sabes qué, Mariana? Estás equivocada. No es así. Lo que nosotros realmente pensamos o sentimos es esto. En ese momento tú estás tomando un liderazgo porque estás representando a tus compañeros. Y me imagino que cuando ellos empiecen a ver el podcast habrá alguno que se acerque y te diga, oye, no, así no, fíjate que así, así, así. Y a mí me gustaría también participar, ¿no? Yo también quiero hablar y quiero decir, porque no todo lo que tú estás pensando es. Entonces se empieza a generar una dinámica de una manera muy natural. Esos liderazgos van surgiendo cuando tú, en lugar de darles esas pláticas, como lo decíamos, los haces participar. ¿Qué diferencia habría entre que yo llegue y te diga, júntame a 20 de tus compañeros porque yo les voy a hablar de todas las consecuencias de las drogas, a que te dijera, vamos a ir tú y yo, te voy a explicar hasta dónde funciona, vamos a ir a un laboratorio donde veas cómo preparan las sustancias, qué sucede, o sea, que tú conozcas, ¿sí? O te voy a mostrar una organización que se dedica a la rehabilitación. Y tú, Aline, ¿verdad? Sí. Tú, Aline, quiero que lo transmitas con tus compañeros y que tú realmente estés convencida y digas, no, pues es que esto sí está horrible, o sea, sí me tocó ver a una persona a lo mejor en los huesos porque ya las drogas lo consumieron, y que tú le digas a tus compañeros, oigan, de veras, no, mejor vamos a hacer esto, a que yo se los diga. ¿Tú qué crees que funcione más? No, pues yo se los digo. El que tú se los dices. Sí, lo mismo que, pues, creo yo, bueno, somos de la edad, tenemos más o menos las mismas ideas, por así decirlo, o creemos, sí, lo mismo más o menos. Sí, y puedes entender lo que ellos están sintiendo. A lo mejor yo ya con mi proceso de vida no entiendo el que tú me digas, es que ayer no me quería levantar porque no se me acomodaba el peinado, ¿no? Sí, una cosa así. No, a lo mejor yo ya lo olvidé porque estoy en otro proceso, ¿no? Pero tú puedes entenderlo de tu otra compañera, y entonces hablan el mismo lenguaje. Yo como adulto, mi responsabilidad es nutrirte a ti, que te está interesando, que estás aquí, que estás de alguna manera participando de manera activa en estos programas de prevención, y entonces ya tú dices, yo también quiero, y de mi misma voz lo voy a compartir con mis compañeros, y entonces tiene mejor resultado. Sí, a que lleguen como siempre hacen que sus, no sé, psicólogos o así, y nada más los platican. De hecho, la mayoría, por lo que yo he visto de mis compañeros, es como que vamos a pláticas y nada más, los escuchan por escuchar, o están en su celular, ni siquiera les ponen atención, les aburre, o cosas así. Entonces, siento que en ese aspecto que me dices, sería mejor hacer alguna actividad que nada más irlo a platicar para que ellos y están en su celular y ni siquiera pongan atención. Es un ejemplo. Si por ejemplo tú me dijeras, a mí me apasiona el dibujo y tengo un amigo que hace graffiti, entonces si yo te digo, vamos a tocar el tema de los embarazos prematuros,
y yo te digo, ok, pero vamos a hacer un concurso de graffiti y entonces tú haces tu diseño como dibujante, tu amigo que le gusta el graffiti lo va a desarrollar en un muro y vamos a saber cuál es el mejor graffiti. Obviamente tú para desarrollar el dibujo vas a investigar, para saber de qué estamos hablando, vas a decir, pues hay que meter métodos anticonceptivos, entonces, ¿cuáles son los métodos que existen? ¿Cuáles funcionan mal, cuáles no? Y sin darte cuenta, te estás informando, ustedes son muy autodidactas. Ya como están en un tiempo en donde las redes los bombardean de información, obtienen esa información. Entonces, de alguna manera yo te estaría obligando a que tú te informes para que puedas desarrollar la actividad que a ti te gusta. Entonces es totalmente diferente a que yo venga y hable 2 horas contigo de algo que a ti no te interesa. Sí, claro, que muchas personas ni siquiera escuchan. ¿Qué señales pueden detectar la escuela antes de que exista un problema mayor? Pues hay como esos pequeños destellos, ¿no? Yo lo compararía como esa parte de los papás, como cuando dices, veo comportamientos anormales en mi hijo, ¿no? Entonces hay esos destellos en los colegios, obviamente los profesores se llegan a dar cuenta y por eso parte también de los programas tenemos que incluir a los profesores, darles las herramientas, capacitarlos, que ellos sepan la diferencia, porque sé de un caso de un instituto en donde llegan y ven al chico y empiezan a decir, es que viene y está intoxicado, seguramente está drogado, hay que ver cómo lo canalizamos, qué hacemos, y resulta ser que cuando llega la atención médica, el chico estaba sufriendo de un ataque epiléptico en micro convulsiones, pero al final por eso su cerebro no estaba al 100% y por eso ellos lo notaban extraño. Entonces, hay muchas formas en que ellos pueden detectar, pero estos programas precisamente por eso son importantes, porque ahí sí, ahí son importantes las pláticas. A los profesores sí podemos llegar y como un adulto decirle toda la información y de una manera más seria, aunque también podemos jugar con dinámicas con ellos, pero decirte qué es lo que tienes que hacer, porque hay una parte que ustedes desconocen. Legalmente ellos hay cosas que tienen que hacer y cosas que no pueden hacer. Entonces, lo primerito es capacitar a los profesores para que ellos sepan identificar cuando un chico está intoxicado, las características psicológicas de repente hasta dónde llega el punto de mi adolescencia normal, soy rebelde y no me digas qué hacer y unga todos, ¿no? Sí. Hasta esa parte en donde ya hay una rebeldía porque estás teniendo un problema de una adicción. Que es verdaderamente ya preocupante, ¿no? Exactamente. Porque, bueno, algunas veces ya como algunos padres como que confunden, no sé, que sus hijos se expresen, o muchas veces esos temas de que ya no quieren hacer tanto como que caso a lo que dicen los papás y ya creen que es porque están consumiendo X cosa o... Los cambios hormonales simplemente porque tanto hombres como mujeres los tienen. Sí, claro. Entonces esos desequilibrios de me siento mal, hoy quiero y no quiero, para ambos, hombres y mujeres, se pueden confundir con un tema de ya traes una dependencia de una sustancia, ¿no? Entonces, pues también el que los papás den algo de información a los profesores, que haya comunicación entre profesores y los papás para ver si hay algunos puntos que nos estén alarmando, nos pueden dar el diagnóstico de que ya tenemos un problema. Y cuando no son casos aislados también, cuando empiezas a ver que ya hay una cuestión de varios casos dentro de un mismo salón, puedes detectar que ahí está a lo mejor el que lo está distribuyendo, ¿no? Y ahí nos vamos a otra parte que todavía es más complicada, que es la legal. Sí, claro. ¿Crees que con una plática al año sea suficiente para evitar esto? No. Estamos hablando precisamente que las pláticas aisladas no funcionan, que hay que generar proyectos porque tú destapas. Hablamos del catálogo de dulces, pero también viene esta parte, te digo por experiencia, un día fuimos a dar una plática y es de los días en donde me di cuenta que había que llegar más allá. Hago el cierre de la plática después de que el licenciado que nos hizo favor de hacer una dinámica con los chicos trabaja con ellos y les hago esa pregunta de quiénes se han sentido mal y todos levantan la mano cuando ya era un cierre de la plática. En ese momento tú te das cuenta que la plática, lejos de ayudar, está perjudicando. ¿Por qué? Porque ya destapó algo que ellos sienten. Pero no les dimos una solución, no les dimos un seguimiento. ¿Qué más? Al contrario, se fueron a su casa sintiéndose como, sí, a mí me pasa esto, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo lo expreso? Exactamente. Entonces, ahora que sigue, siempre después de una plática debemos llevar un seguimiento y hacer un diagnóstico, ¿no? Si ya vi que de mis 300 alumnos, 200 levantaron la mano porque se sentían mal o hasta más, entonces, a ver, directivos del colegio, tenemos este problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a orientar? ¿Con qué herramientas contamos?
tienes o no tienes, ¿no? Porque la realidad es que las instituciones trabajan con muy pocos recursos. ¿Cuántos orientadores tienen aquí, por ejemplo? No, el turno vespertino nada más tiene 3. ¿Y cuántos alumnos son? Muchísimos, son como 600 alumnos. Entonces, imagínate atender, y vamos a platicarlo de una manera a lo mejor que no se oiga tan seria. Imagínate atender todas las loqueras que suceden en la cabeza de un adolescente, porque nos suceden muchas cosas cuando estamos en esa etapa. Pensamos muchas cosas. Ahora eso multiplícalo por 600. ¿Cómo estará la salud mental del orientador? No, sí, pues de hecho, nuestros orientadores ya nada más es como que llegan y se quejan. Ay, es que siempre su grupo el malo, es que hacen esto y esto y esto. Pero no se preguntan realmente el por qué. O sea, si viene por ejemplo, una niña muy rebelde, que suele pasar que llegan a contestarle a los maestros. Y el maestro va y se queja con el orientador. Pero el orientador tampoco se preguntó el por qué. Simplemente le da la razón al maestro y ya se queda ahí. Y que el que queda como el malo, castigado, pues es el alumno. Claro, pero ese orientador está sobreestimulado con tanta cosa que está llegando. Entonces, por eso a veces también es importante que nosotros como asociaciones nos acerquemos a darles el apoyo. Porque entonces nosotros ya traemos un equipo a lo mejor de 6 psicólogos más. Y no es lo mismo que 2 orientadores a que 6 psicólogos, y que esas actividades también liberan. Funcionan como válvulas de escape. Ustedes son ollitas así todo el tiempo queriendo explotar, ¿no? Porque la dinámica de su edad lo provoca así, no porque sean malos, no, al contrario. Esa parte bien canalizada es buena, ¿no? Porque si yo tomo tu energía que está contenida a punto de estallar y la canalizo a una actividad que te gusta, lejos de que se genere algo malo, se va a generar algo bueno. Entonces, es también que entiendan ustedes tantito el por qué a veces el adulto no los entiende. Porque te digo, ahorita yo creo que eso no te habías puesto a pensar, ¿no? A cuántos casos atiende y como pobrecillos. Por eso la mayoría de los psicólogos también tienen que tomar terapia, porque tienen que desahogar todo eso que viene allí y necesitan también ayuda y un equipo que los apoye. Entonces ahí es en donde es la importancia de este tipo de programas de prevención. Antes de que entre a un salón donde los chicos ya están desquiciados, si yo ya tengo la experiencia de que entre las 12 y la 1 de la tarde ya ellos se vuelven locos porque el calor, porque el salón ya huele horrible, que tienen hambre, sueño, cansados, todo. Entonces, ¿qué dinámica como profesor puede hacer antes de entrar al salón para bajarles la energía, tranquilizarlos, relajarlos? Esas cositas pueden estabilizarlos emocionalmente y que no lleguemos a que tengamos un pico y haya otras consecuencias. Todo ese seguimiento, el que todos esos pasos a seguir, esos pequeños hábitos, pueden ser programas de prevención. Si pudiera diseñar el programa ideal para la prevención de jóvenes de preparatoria, ¿qué incluiría ese programa? Precisamente es algo en lo que estamos trabajando como asociación. Nuestro director de Jornadas de Cámac por la Paz, bueno, presidente, yo soy directora y él es el presidente. Desde un principio siempre le ha gustado mucho trabajar con los jóvenes y hemos coincidido en una dirección. Es un programa integral. ¿Qué tenemos que incluir? Todo tipo de actividades que los enriquezcan en todos los sentidos. Es decir, necesitas estar saludable físicamente, porque eso va a nutrir tu autoestima también. Entonces, necesitas tener una buena educación, necesitas tener muchas cosas. Entonces, en esos programas, yo diría que para que pueda ser funcional, tienes que incluir diferentes actividades y dinámicas que sean del gusto de los chicos. Es decir, llegamos, hacemos un consenso en donde decimos, el proyecto que es para esta institución es así, porque esto es lo que me están diciendo los chicos que quieren, esto es lo que les gusta. Para mí el programa perfecto es el que está analizado desde qué quieres tú como joven. Ese es el que va a funcionar. Y el que, como te decía, primero midamos y después volvamos a medir para ver si está funcionando o no y podemos reactivar. No es que exista una fórmula perfecta de qué vas a hacer si no hay una fórmula para cada quien. Entonces el traje a la medida y que sea integral en donde ataquemos todas las partes. Algo que también estamos trabajando mucho con los chicos es la parte ambiental, y tú vas a decir que tiene que ver eso con la prevención de drogas. Si tú trabajas en actividades que son de cuestiones ambientales, parece mentira, pero nos hemos dado cuenta que a los chicos les gusta. Al principio entran como apáticos y después cuando se empiezan a dar cuenta de lo que genera, la dinámica que les da el salir a reservas, conocer animales, ciertas cosas, lo que les genera exactamente a su cerebro esa satisfacción, los empieza a hacer que se involucren. Entonces eso también es un proyecto que funciona mucho, el que trabajemos con ellos la parte de cambiar sus dinámicas de hábitos en cuanto a un respeto a la naturaleza, además que eso genera empatía.
Si yo te enseño a cuidar a un animal y a una planta, estás generando empatía y entonces también vas a tener empatía con tu compañero y no tan fácilmente lo vas a bullear, lo vas a molestar. A lo mejor sí, porque es parte de la dinámica, pero no en un punto en donde puedas lastimarlo, ¿no? Y causarle un daño. Y los mensajes moralistas o basados en el regaño generan rechazo. Regularmente sí, era lo que decíamos, si yo llego y te digo esto no, esto está mal, psicológicamente el no ya genera ahí un choque en el cerebro. Entonces funciona más a positivo cuando tú a un joven, a un niño y hasta a un adulto también, porque no, le das una actividad que disfruta, la va a querer repetir. Y si tú le dices no puede, creo que lo que sucede y más en la adolescencia es cuando yo te digo, si yo te digo no te vas a tomar esa botella de agua, cuando yo me salga te vas a tomar esa botella de agua. Entonces, sí, creo que la mayoría somos conscientes de que esa parte de el no y el decirte porque qué va a pensar de ti la gente, cuando en esa etapa lo que dices es, yo quiero que piensen mal de mí, que sepan que yo puedo, yo todo. Entonces, el que tú les digas moralmente no es correcto, no va a ser algo que los va a detener. Como los niños que ya se creen mucho porque toman o que fuman cigarros y ya se sienten bien alucinados. ¿Y qué mensaje le daría a los estudiantes que creen que a ellos no les va a pasar esto? ¿De las adicciones? Sí. Híjole, más que decirles que crean que no les va a pasar, es sí les va a pasar. Es que sean conscientes de que están expuestos. No es te va a pasar o no, es que ustedes ya están, lo tienen aquí, no es que te pase o no te pase, ya estás en medio de esa situación, porque actualmente la dinámica social no es la misma de cuando yo fui adolescente. Entonces ya es que te pase o no te pase, ya te pasa porque estás ahí, ya estás expuesto. Yo creo que la mayoría de los chicos de tu edad ya tienen la posibilidad de conseguir una sustancia, cualquiera que se te ocurra. Entonces ya estás ahí, ya no es te va a pasar o no te va a pasar. Aquí más bien es, decide qué es lo que quieres que te pase. Nosotros tenemos la capacidad de decidir qué es lo que quiero que me pase. Y si lo que yo quiero que me pase es irme, hablaba con uno de los chicos aquí afuera, que me recibió, es irme a un torneo de box y ganar un tercer lugar y eso me va a llenar, eso me va a pasar. Pero si yo decido probar una sustancia y que me reconozcan porque probé esa sustancia, eso es lo que me va a pasar. Yo tengo el poder de decidir qué es lo que quiero. Entonces yo no te voy a decir, no hagas esto porque yo soy adulto y no quiero. Es más bien, chicos, yo les digo, ustedes son el hoy, no es lo que les venden, no son el mañana, son el hoy. Y lo que ustedes hacen tiene una repercusión en su vida y en la vida de los demás y en el entorno, y ese es el poder que ustedes tienen. Utilícenlo. Y puedes llegar a ser incluido en un ambiente por algo positivo o por algo negativo. De nuevo, tú decides cómo quieres que sea. Sí, claro, cómo quieres ser reconocido. Exacto. ¿Y cómo podemos pasar de la información a la verdadera prevención? De la información a la verdadera prevención, lo que platicábamos, no es lo mismo que yo te diga, este es el abanico, todo esto hay, esto es lo que sucede, a que yo te dé herramientas para que tú te puedas sentir bien y no tengas la necesidad de consumir esas sustancias. Bueno, hemos llegado al final de nuestro capítulo 3 de este podcast. Le agradecemos a la directora Alejandra por haber participado en él. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Aline, por haberme invitado. Sí, sí, gusta dejar alguna red social para que la puedan ver. Ok, nuestras redes aparecen como Jornadas por la Paz. Si hay la posibilidad, pues al ratito les dejo el enlace, a ver si lo podemos poner ahí en algún espacio. Y pues me gustaría invitar a las escuelas que todavía no están participando con nosotros, ya sea que ustedes como jóvenes quieran invitarnos a participar o también pues algún docente o director que quiera el apoyo de la asociación para generar este tipo de proyectos. Como les decía, pues se generan a raíz de lo que nosotros vemos que cada escuela tiene o necesita, no es como que ya tengamos un proyecto cuadrado que no se pueda modificar, entonces que nos invitaran estaría perfecto. Y también pues un agradecimiento a nuestro presidente de la asociación, que es el licenciado Carlos Alberto Orozco Valero, quien me dio la oportunidad de tomar la dirección de esta asociación y me ha dado la confianza, y a todos los chicos también que han participado conmigo y que me han ayudado a aprender más de ustedes. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo.